Hola a todos, mi nombre es Carlos Humberto Sánchez Morales. Soy estudiante de Ingeniería Civil de la Escuela de Ingenieros Militares en segundo semestre. Estoy viendo la asignatura Geometría Descriptiva. Uno de los objetivos de este video es dar a conocer la importancia que tiene el plano en el espacio para nuestra carrera como futuros ingenieros civiles y en el desarrollo de nuestra vida diaria ya. A continuación vamos a hacer una breve presentación de la tabla de contenido. Entonces, primero vamos a ver conceptos básicos. Segundo, vamos a ver definición de plano. Tercero, vamos a ver las propiedades representativas en los planos. Cuarto, vamos a ver cómo se determinan los planos. Quinto, vamos a ver la localización de elementos geométricos en un plano. Sexto, localización de un punto en el borde de un plano. Séptimo, localización de un punto en el interior de un plano. Octavo, localización de una recta en el interior de un plano. Noveno, localización de una recta en el exterior de un plano. Décimo, vamos a ver pendiente o usamiento de un plano. 11, la verdadera forma de un plano. 12, orientación o rumbo de un plano. 13, clasificación de los planos. 14, magnitud real de un plano. 15, relaciones espaciales. Entonces, como primero tenemos los conceptos básicos. Coplanar. ¿Qué es coplanar? Se dice de los puntos que se encuentran contenidos dentro de un mismo plano. Un ejemplo aquí, para los puntos A, B y C que se encuentran contenidos dentro de este mismo plano, estos puntos son coplanares. Ahora, colineal. ¿Qué es colineal? Colineal, se dice que los puntos son colineales cuando son dos o más puntos que están contenidos dentro de la misma recta. En este caso, en esta recta están los puntos A, B y C que están contenidos dentro de la misma recta, son colineales. Vemos otro ejemplo aquí de puntos no colineales. Son los puntos I, J, K y L que están dispersos, o sea, no están todos dentro de la misma recta, son puntos no colineales. La línea de tierra. Línea de tierra en el sistema diédrico decimos que es el punto donde se intersectan el plano horizontal y el plano vertical de proyección. Se simboliza con una línea continua y dos rayitas en la parte de abajo simbolizan la línea de tierra. En algunas ocasiones ponemos dos o tres líneas de corticas en los extremos indicando si es el segundo o tercera línea de tierra, dependiendo de las proyecciones en que vamos, si es la segunda o tercera línea de tierra. Entonces aquí colocamos otra rayita o otras dos indicando ya esto. Plano, vamos a ver el plano. Plano es una superficie de líneas rectas o curvas que forman un objeto bidimensional, el cual contiene infinitas rectas y puntos. El plano está formado por tres elementos geométricos, como son tres puntos no alineados, o podría ser también una recta y un punto, o dos rectas paralelas, o también puede ser dos rectas que se cruzan, que se intersectan entre sí. Al estar perpendicular al plano de proyección, entonces se representa como filo. Bueno, entonces vamos a ver las propiedades representativas de los planos, ¿no? Dentro de las principales propiedades representativas de los planos está que podemos hallar la verdadera forma del plano, ¿no? También podemos conocer el área del plano, podemos hallar el perímetro del plano, la longitud de cada uno de sus lados, podemos hallar el momento de inercia, también podemos conocer su ángulo de inclinación o su rumbo. Y esas son como las más principales, ¿no? Ahorita vamos con la determinación del plano, ¿no? Vamos con la determinación del plano. Para determinar el plano se debe cumplir con ciertas condiciones, ¿no? Son 4 condiciones las cuales pues a su vez deben cumplir con 3 reglas, que son la regla número 8, la regla número 9 y la regla número 10. Entonces está la primera condición, que tres puntos que no son colineales entre sí.
Esa debe ser una condición. Otra condición es una recta y un punto que no son colineales. La tercera sería dos rectas que se intersectan entre sí. Y la cuarta sería dos rectas paralelas, ¿no? Entonces, para que se cumpla la primera y la segunda condición, debemos tener en cuenta la regla número 8. Y para que se cumpla la segunda condición, debemos tener en cuenta la regla número 9. Para que se cumpla la tercera condición, debemos tener en cuenta la regla número 10. Entonces, bueno, ahorita explico las reglas. En el caso de la tercera condición, para determinar el punto de intersección entre dos rectas, debemos prolongarlas hasta que se corten. Y si estas rectas, siempre y cuando no sobrepasen los límites del dibujo. Si el punto de intersección entre ambas rectas no corresponde a la misma línea de relación, quiere decir que las rectas se cruzan en el espacio, entonces no definiría un plano. Esta situación es muy frecuente en los trabajos de ingeniería civil y de arquitectura, es donde más se presenta. Ahí grabo. Entonces vamos a ver las reglas que determinan para la determinación del plano, ¿no? La regla número 8 dice: un punto es colineal a una recta cuando el punto pertenece a la recta y este a su vez está situado en una misma línea de relación en todas las vistas. Entonces, la regla 8 es para las condiciones 1 y 2, ¿no? La que nos hablaba de que cuando son tres puntos no colineales o cuando es una recta y un punto no colineal, un punto está por fuera de la recta. Entonces, para esta sería la regla número 8. La regla número 9 dice: dos rectas se intersectan entre sí cuando el punto de intersección común a ambas rectas se encuentra en una sola línea de relación en todas las vistas. Este es el que nos hablaba de que si las líneas se proyectan y quedan por fuera del plano, pues entonces se dice que son líneas que se cruzan en el espacio, que es una de las situaciones, pues muy, como lo dije anteriormente, muy comunes en la ingeniería. Y la regla número 10 es cuando las dos rectas son paralelas entre sí, cuando se proyectan paralelas en todas las vistas. Bueno, ahora sí seguimos con el punto número 5, que sería la situación de los elementos geométricos en un plano. Este se presenta en la mayoría de los problemas relacionados con los planos. Toca recurrir a la localización de elementos geométricos sobre el plano, ¿no? Con el fin de facilitar algunos procedimientos como la orientación, la vista del plano como filo o planos auxiliares, ¿no? Cuando los elementos están situados en el mismo plano, se dice que el plano es coplanar, como se explicó inicialmente, ¿no? En el concepto de plano, pues casi todos los planos son coplanares. Dice, bueno, la localización de un punto en el borde de un plano, ¿no? Vamos con el punto número 6, que es la localización de un punto en el borde de un plano, ¿no? Para localizarlo, pues se representan los extremos de los bordes del plano en dos vistas adyacentes. Con eso sería suficiente para comprobar su pertenencia. Si el punto está localizado dentro de una recta de perfil, es necesario construir una vista auxiliar, la cual debe ser los rayos visuales no sean paralelos a las proyecciones dadas, ya que pues para que de esta manera, al trasladar la distancia del punto en la vista entre sí, quede localizado el punto sobre la recta de perfil y por consiguiente pues completar las vistas. También podemos representar el punto sobre el borde del perfil utilizando las dos vistas principales, aplicando la regla de paralelismo entre rectas.
Bueno, entonces ahorita sigamos con el punto número 7, que es la localización de un punto en el interior de un plano, y la localización, y el número 8, que es la localización de punto en el exterior del plano. Entonces el 7, localización del punto en el interior del plano. Es necesario que este punto esté contenido en una recta auxiliar que pertenezca al plano, donde la recta deberá interceptar a los bordes del plano en dos puntos. Entonces, para localizar un punto en el exterior de un plano, ¿no?, es necesario que este punto esté situado en una recta auxiliar que sea coplanar al plano. Decir que dicha recta se debe interceptar a dos puntos del plano. De esta forma se garantiza la pertenencia del punto exterior al plano de referencia. Entonces sigue el punto número 9, localización de una recta en el interior de un plano. Los bordes representan las rectas que limitan un plano. Por lo tanto, al reconocer cualquier borde que esté debidamente relacionado, es suficiente para comprobar la pertenencia al plano. La recta es la distancia más corta que existe entre dos puntos. Por lo tanto, al identificar dos puntos que pertenezcan al plano, se verificará su coplanaridad. Las rectas más utilizadas son las rectas horizontales y frontales, debido a que ellas proyectan su verdadera magnitud en la vista superior frontal y la vista superior y frontal respectivamente. Bueno, entonces el punto número 10, la localización de una recta en el exterior, localización de una recta en el exterior de un plano. Dice para comprobar que la recta exterior de un plano sea coplanar al mismo, es necesario que dos puntos de la recta exterior sean colineales a dos rectas respectivas que pertenezcan al plano. Estas pueden ser paralelas o interceptarse entre sí. El punto número 11, pendiente o buzamiento de un plano. La pendiente es un término utilizado en minería o en geología para referirse a lo mismo, a la pendiente del plano, ¿no? Entonces, para poder hallar la pendiente del plano, el plano debe aparecer visto como filo en una proyección que sea adyacente al plano de proyección horizontal. Medimos el ángulo y esta es la pendiente del plano. Debe tener hay unas condiciones, ¿no?, que debe tener una visual paralela a la recta que esté en magnitud real. Se traza una visual que sea paralela a la recta que está en esa magnitud real y adyacente al plano horizontal, y se mide el ángulo con respecto a la línea horizontal. Entonces debemos tener en cuenta también, para eso debemos tener en cuenta el siguiente teorema, el teorema número 6. El teorema número 6 dice: el ángulo real de inclinación de un plano respecto al plano de apoyo se visualiza en una vista de alzada donde el plano se proyecta como filo. Lo que expliqué anteriormente, es necesario proyectarlo como filo, ¿no? También debemos tener en cuenta el teorema número 7, que dice que todo plano perpendicular a un plano de proyección se proyecta como filo, si y solo si el plano de proyección es perpendicular a una recta contenida en el plano y que se proyecta en verdadera magnitud. El teorema 8 dice: toda vista adyacente a un plano proyectado en verdadera forma proyectará el plano como una línea recta o filo. Punto número 12. La verdadera forma de un plano. Se dice que un plano lo podemos hallar en su verdadera forma cuando los rayos visuales del observador son perpendiculares a un plano. Es decir, que se pueda percibir el contorno para así determinar las propiedades de superficie como área, el perímetro, magnitudes de los ángulos internos, los momentos de inercia, etcétera, ¿no? Y toca también tener en cuenta el teorema número 9.
que dice: todo plano de proyección paralelo a un plano que se proyecta como filo proyectará la verdadera forma del plano. Solamente se plantea el eje del pliegue paralelo a la proyección del plano como filo para visualizar la verdadera forma del plano. Entonces ahorita sí sigue el punto número 13, que es la orientación o rumbo de un plano. Se corresponde al ángulo formado, al ángulo que forma la recta paralela al plano horizontal contenida en el plano y la línea norte-sur de referencia. Dicho ángulo se aprecia siempre en la vista superior. Bueno, el punto número 14, la clasificación de los planos. Pues esto se basa en el comportamiento que poseen los planos principales de la caja de proyección, los cuales se resumen en 7 posiciones especiales. Entonces, los tipos de planos que tenemos son el plano horizontal, plano frontal, está el plano de perfil, plano vertical, plano de planta, plano lateral y el plano oblicuo. Entonces, plano horizontal es todo plano que se encuentra paralelo al plano superior de proyección, siendo perpendicular a los planos de alzada. No se presenta ángulo de inclinación, porque todos los puntos del plano se encuentran a la misma altura. Su verdadera forma se proyecta en la vista superior. Ahorita vamos a ver el plano frontal. Bueno, el ángulo horizontal, la verdadera forma pues se representa en la vista superior. El ángulo de inclinación es de 0 grados y el ángulo de rumbo es infinito, por lo que no tiene pues diferentes, todo se presenta pues en la misma altura. El plano frontal, todo plano que se encuentra paralelo al plano frontal de proyección, siendo perpendicular a los planos adyacentes a la vista frontal. Su ángulo de inclinación es de 90 grados y la verdadera forma del mismo se percibe en el plano frontal de proyección. Entonces, la verdadera forma la vemos en la vista frontal. El ángulo 90 grados y el ángulo del rumbo es de oeste a este. Plano de perfil. Todo plano que se encuentra paralelo al plano lateral derecho de proyección, siendo perpendicular a los planos adyacentes a la vista lateral derecha. Su ángulo de inclinación equivale a 90 grados y la verdadera forma del mismo se percibe en el plano lateral derecho de proyección. Entonces la verdadera forma es en la vista lateral derecha. El ángulo es de 90 grados y el rumbo es norte-sur. Es un plano, pues como su nombre lo dice, de perfil, va de norte a sur. Plano vertical. Es todo plano perpendicular al plano superior de proyección, pero no es perpendicular ni paralelo a los planos frontal y lateral derecho. El ángulo de inclinación del mismo es 90 grados respecto al plano de apoyo, y en ninguna de las vistas principales se proyecta la verdadera forma del plano. Entonces su verdadera forma no se percibe. El ángulo de inclinación es de 90 grados y el rumbo es de 0 a 90 grados. Un plano de punta. Es todo plano perpendicular al plano frontal de proyección, pero no es perpendicular ni paralelo a los planos superior y lateral derecho. El ángulo real de inclinación del mismo se visualiza en la vista frontal y en ninguna de las vistas principales se proyecta la verdadera forma del plano. Es decir, su verdadera forma no se percibe en ninguna de las vistas. Plano lateral. Es todo plano perpendicular al plano lateral derecho de proyección, pero no es perpendicular ni paralelo a los planos superior y frontal. El ángulo real de inclinación se visualiza en la vista lateral derecha y en ninguna de las vistas principales se proyecta la verdadera forma del plano. El plano oblicuo. Es todo plano que no se encuentra paralelo ni es perpendicular a los planos principales de proyección. Aunque posee un ángulo de inclinación, no es posible percibirlo en los planos de alzada principales,
Tampoco se puede apreciar la verdadera forma en los planos principales de proyección. Pues no proyecta la verdadera forma, no se aprecia. Entonces podemos ver que los únicos planos que representan la verdadera forma son el plano horizontal, el plano frontal, el plano de perfil. Ya lo que es el plano vertical, plano de punta, plano lateral y plano oblicuo no proyectan la verdadera forma en ninguna de las vistas, ninguna de las proyecciones principales. Bueno, el punto número 15 es la magnitud real de un plano. Con la magnitud real de un plano, ¿para qué se busca, no? O sea, se puede cuantificar las cantidades de obra requeridas para cubrir, por ejemplo, un área puede ser con tejas, ladrillos, o para embaldosar una pared, para pintar una pared. Para hallar la verdadera magnitud real, para hallar la magnitud real de un plano, se requiere que la visual sea perpendicular a la proyección que muestra el plano como filo. Y tener en cuenta que para la magnitud real de un plano es muy importante el manejo de las escalas. Por último tenemos las relaciones espaciales. Estas relaciones espaciales pues se refieren a las generalidades geométricas y los comportamientos que existen entre los elementos geométricos, entre puntos, rectas, planos. Esto se hace con el fin de medir y establecer unos márgenes de seguridad, ¿no? Áreas de afectación, tolerancias entre dos o más elementos geométricos. Los resultados obtenidos de esto nos proporcionan los aspectos importantes que se relacionan con el diseño y la construcción, tales como los presupuestos, las cantidades de obra, las factibilidades y planificación de obras. También las propiedades geométricas más representativas entre dichos elementos consisten en el paralelismo, la perpendicularidad, la intersección y el cruzamiento. Es conveniente que al momento de realizar un desarrollo de análisis de determinado comportamiento se tengan en cuenta la abstracción de los objetos que intervienen, así como la predicción con que se dibuja y la escala empleada. Bueno, entonces aquí hemos terminado el tema de hoy de la actividad propuesta, la actividad número 4 de geometría descriptiva.